todos se encuentren bien, espero que todos estén cómodos en sus asientos, espero que lo puedan estar pasando bien o que lo vayan a pasar bien en este culto de este día domingo. Y bueno, para empezar, la verdad quería tomar unos 2 minutos para poder decir algunas palabras, y es que a lo mejor en esta pandemia todos hemos estado pasando por momentos difíciles. A lo mejor ahora que ya está terminando, como que de repente nos cuesta adaptarnos como a esta nueva realidad, que es entre estar como con mascarilla pero salir igual, como que estar con harta gente, como de repente tener más compromiso o volver a como a nuestra vida que era antes hace ya casi 2 años. Y es complicado de repente adaptarnos a todo eso, y nuestra cabeza pasa por muchos procesos que de repente ni nosotros mismos entendemos, y de repente algunos con el colegio, con pruebas, o gente con su trabajo, con varios compromisos, con problemas familiares que son totalmente normales, y de repente uno lo vive por en carne propia, porque uno de repente lo ve en gente conocida, en amigos, en familiares, y dice así como que a lo mejor es mucho más fácil verlo que vivirlo. Y espero que el día de hoy, si alguien tiene como algún problema o está pasando un momento difícil, un momento de dificultad en esta pandemia, o está angustiado por algo, por alguna prueba, por algún término de semestre, por algún trabajo, espero que con las canciones que le tenemos preparadas como Grammy puedan liberarse un poco de esa carga, y a lo mejor cerrar los ojos, levantar las manos y poder desahogarse. De repente hay gente que llora y es completamente normal, porque estamos de repente tan estresados que los días domingos venimos a liberar esa carga, y de repente a lo mejor hay gente que viene hoy día como para renovar su fe, y también hay gente que de repente viene porque se siente culpable por alguna cosa que hizo, o siente que no es lo suficiente como digna como para volver a los brazos de Dios. Y a lo mejor soy alguien joven o un niño, pero lo único que sé y siempre he tenido claro en mi vida es que uno siempre puede volver a los brazos del Señor, y puede volver a esa fe, a ese sentimiento de estar feliz, de poder cantar las canciones, de poder orar en la noche y sentirse bien consigo mismo. A veces como que uno dice la mejor terapia es dormir y no pensar en nada, pero para mí de repente la mejor terapia es sentarme, orar y hablar con el Señor, y poder decirle: Señor, aquí estoy, espero que tú me des tranquilidad y te entrego todos mis problemas. Pero eso les quería decir, espero que puedan disfrutar de estas canciones que les tenemos preparadas, espero que puedan disfrutar este culto día domingo, y bueno, y para disfrutarlo también tenemos protocolo, como dije, estamos en pandemia, que espero que se puedan quedar con su mascarilla, aunque de repente es incómoda, pero es necesario para que los contagios de repente no suban, o para que se puedan hacer estos cultos. También en caso de emergencia tenemos salidas predeterminadas, al término del culto ojalá puedan salir ordenados de atrás para adelante. Ojalá evitar el contacto entre personas, evitar de repente uno quiere abrazar a su pareja o a su hijo, pero ojalá evitar eso, para que podamos estar todos sanos aquí y todos podamos disfrutar de este culto. Y bueno, para empezar, me agradecería que cerramos nuestros ojos para poder iniciar con una oración. Señor, primero que todo, Señor, te doy muchas gracias por este día domingo, Señor. Te doy muchas gracias porque nos diste la oportunidad a nosotros los jóvenes como Grammy para poder presentar esta canción el día de hoy, para poder a lo mejor llegar a gente que lo está pasando mal, Señor, a lo mejor gente que está con drama en su cabeza, Señor, que está con alguna complicación en su vida. Te doy gracias, Señor, por la gente que está aquí sentada, Señor, por la gente que tomó de su tiempo para poder venir este día domingo y para poder disfrutar de la alabanza, Señor. Te pedimos que tú cuides a toda esta gente, Señor, que tú las bendigas la semana que viene, Señor, a la gente también que no pudo venir, Señor, te pedimos que llegue a ella, y también a la gente que a lo mejor no quiere venir, a lo mejor que no te conoce, Señor, te pedimos que tú también llegues a esas personas, Señor, para que puedan conocer lo grandioso que es tu presencia, Señor, lo grandioso que es tu palabra. Te pedimos entonces, Señor, que tú nos acompañes a los jóvenes que van a tocar hoy día, Señor, a las canciones que vamos a tocar hoy día, que tú puedas hacer que salgan bien, Señor, que la gente las pueda disfrutar, y te pedimos que todo sea bajo tu gloria, Señor. Te pedimos todo eso, Señor, en nombre tuyo, te dijo Señor Jesús. Amén. Espero que lo puedan disfrutar y que lo disfruten. Les voy a pedir, hermanos, que nos paremos para adorar todos juntos al Señor con gozo y alegría. Acompáñame en esta alabanza. Tu paz como un río fluye en mi ser.
majestad. Adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, es tu voluntad. Y yo adoro tu majestad. Adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Adoro tu majestad. Adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, Manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra
Santo fuego de Dios, cura esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a dar un tiempo para los anuncios. Por favor, presten atención a las pantallas. Ahí reproduciremos un video con todos los anuncios. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Bueno, antes de seguir con la siguiente alabanza, me gustaría leerle un versículo. En Salmo 71, 17, dice: Tú, mi Dios, me has enseñado desde mi juventud, y aún ahora sigo hablando de tus maravillas. Nosotros somos jóvenes, somos un grupo de jóvenes, como pueden ver, los jóvenes de la iglesia, y hemos estado viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de cambio, donde toda nuestra normalidad, todo lo que era nuestra vida hace unos años ha cambiado radicalmente. Pero nosotros somos jóvenes, nosotros como jóvenes creemos en un cambio, en la capacidad que tiene Dios para apoyarnos, estar con nosotros, cambiar toda nuestra vida, toda nuestra experiencia, cambiarla de un momento a otro. Como la pandemia puede desaparecer de un momento a otro, como el caos, la inestabilidad puede desaparecer de un momento a otro, porque Dios tiene poder para hacer eso. Y por eso nosotros creemos en lo que dice esta canción, que la atmósfera cambiando está. Con Dios, con su presencia, todo cambia. Todo cambia. Así que les voy a pedir que se paren y canten con nosotros esta alabanza. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover.
está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Amén. ¿Quién cree que su espíritu está aquí? Amén. Amén. Milagros pueden suceder. Le vamos a pedir al pastor ahora que pase y nos dé la palabra. Se pueden sentar, hermano. Buenas tardes, hermanos míos, hermanas queridas. Lo dije en el culto de la mañana, no sé si alguno se quedó, pero la verdad que escuchar a jóvenes de esta edad adorando y exaltando al Señor, lo dije, ¿no? Y lo digo de nuevo y me emociono de nuevo, es una bendición, ¿no? Es una bendición que coloque el Señor de su pasión, su espíritu, para servirle. Hoy día vemos, ¿verdad?, con preocupación lo que sucede en torno a nuestra familia, nuestras vidas, ¿no? Pero el Señor ha alcanzado la vida de este grupo de jóvenes y de otros más, y ha puesto de su espíritu en ellos, y ellos están consagrados, y eso es una bendición. Que el Señor les bendiga profundamente, que bendiga a su familia, a sus padres, para que toda su vida, la vida que Él les quiera dar, ustedes puedan honrarlo, ¿no?, y adorarlo. Así que damos gracias al Señor. Es un domingo más, tercer domingo, y seguimos en la lucha, ¿no es cierto? Es una bendición estar juntos. A lo mejor alguien ha venido por primera vez. ¿Alguien vino por primera vez? Levante su mano. Muy bien, ahí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no damos un aplauso, verdad? A 5 ahí también. Gracias, Señor. No, gracias, Señor. Yo le voy a pedir a mis hermanos del Ministerio de Bienvenida, ¿no?, que por favor después puedan anotar a nuestros hermanos que vienen por primera vez, ¿no? Darles un aviso también. Mañana tenemos a las 20 horas a través de Zoom un taller de los jóvenes adultos, y el tema que se va a tratar es el individualismo, ¿no? Y como el tema es absolutamente transversal, la verdad que estamos todos invitados. El individualismo, esta tremenda manifestación humana, ¿verdad?, que le ha hecho tanto daño en algunos momentos a la sociedad, a la cultura, ¿no? Esta tendencia a la preocupación personal, prescindiendo un poco del otro, ¿verdad? Así que desde una perspectiva distinta. No se olvide, mañana, ¿verdad?, a las 20 horas. La semana pasada tuvimos un taller de matrimonios a las 20 horas, con un temazo también. Estuvimos viendo el rol del esposo, ¿no?, dentro de lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Así que mañana es otro el tema, y les animamos a que se hagan presentes, ¿no? Como la iglesia de Dios sigue, las bendiciones del Señor se hacen presentes y la protección de Él es 24/7. Bueno, ese término no se conocía en la Biblia, no lo va a encontrar, ¿no?, pero significa todos los días, ¿verdad?, en cada momento. Esa bendición nos llega de distintas maneras. Y una de las maneras tal vez más hermosas es cuando llegan los hijos, ¿no? Y es así como tenemos en
en nuestra comunidad a un matrimonio joven, Ronald y Katiuska, que el Señor les envió para que cuidaran por un tiempo a Mariana, ¿no? Yo voy a pedir que por favor, está Ronald, allá está, ahí viene Ronald. Como es lo vamos a hacer un poquito distinto, ¿no? Aquí, chicos, acá, por ahí, eso, ahí, eso. No, ven, no, mirándome a mí, eso, pero un poquito, eso, perfecto. Perdonen, pero tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Mariana? Qué hermosa, muéstrasela a los hermanos, por favor, miren, con un cintillo, pero de miedo, miren. No, maravillosa, hermosa. ¡Wow! Gracias, Señor. Y vamos a orar por Mariana, orar por Ronald, orar por Katiuska y por Aranza. Aranza. Eso, ahí, al ladito. Esta es la familia que por la gracia de Dios se le ha permitido que se constituya, se forme, ¿no? Y además que le conozcan, que haya temor de Él en sus corazones. Nosotros no bautizamos a los niños porque creemos que es una decisión que ellos van a tomar cuando estén conscientes de su decisión de seguir a Cristo. Pero sí oramos por ellos y los presentamos a la bendición de Dios, como lo enseña la Escritura. Usted sabe, ahí en Marcos hay un relato, ¿verdad?, que muestra la manera en que Jesús interactuaba con los niños, ¿no? A pesar de los adultos, a pesar de ustedes los adultos. Fíjense en Marcos capítulo 10. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Fíjense, para que los tocara, ¿no? Ese es un poco el animismo nuestro, ¿no?, que los tocara. Ya Jesús estaba siendo percibido como alguien especial, ¿no? Y a ellos les bastaba que Jesús los tocara. Y dice, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Esa es la seriedad y la odiosidad adulta, ¿no? Que piensan, por ejemplo, de que la escuela dominical es para entretener a los niños mientras yo estoy acá. No, perdonen, ¿no?, pero a veces esa es la idea que tenemos. Y no es así. Miren lo que hace Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como niños, son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Miren qué hermoso, ¿no? Y qué tremenda lección, ¿eh? Ser como Mariana. Fíjense, pregúntenle después a Ronald y a Katiuska cómo es Mariana. Porque si somos como Mariana, vamos a entrar al reino de los cielos. Que el Señor bendiga a Mariana, ¿no? Ya conversamos con los chicos y les hice presente que el anhelo de ellos, de que Mariana pueda crecer sanita, espiritualmente, emocionalmente, biológicamente, dependía absolutamente también de ellos. No solo buscamos la bendición de Dios, la provisión de Dios, sino que también vamos a rogar para que Ronald y Katiuska puedan entretejer una relación matrimonial y de familia, ¿verdad?, creando una atmósfera de cuidado, de respeto, ¿no?, de intimidad, para que no solo Mariana, sino que también Aranza puedan crecer sanitos, en todo sentido, no solamente físico, sino que también emocional y espiritual, ¿no? Hay muchas personas que se ven absolutamente bien físicamente, estupendos, pero el daño a veces va por dentro, ¿no?, porque la familia no ha sido capaz de generar lo que realmente el alma necesita, el alma humana necesita, ¿no? Así que Dios sabía que Mariana iba a llegar. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios sabía que venía Mariana, pero no hubo una reunión en el cielo. ¿A dónde la mandamos? ¿Quiénes van a ser capaces, verdad, de amar, de acompañar y de criar a Mariana? Y Dios les dio el privilegio. A ti, Ronald. Y a ti, Katiuska.
Es una tremenda responsabilidad. El Salmo 127 dice que los hijos son herencia del Señor. No nos pertenecen. Están un tiempo con nosotros y luego se van. Y lo hermoso es que Dios nos ha elegido para tener estos hijos, esos hijos. Así que es una oportunidad tremenda, es un privilegio que lo puedan disfrutar y que ustedes puedan construir el mejor matrimonio del planeta, ¿no? Con la más profunda intimidad, con el mayor respeto posible, ¿no? Con la mayor sensibilidad posible, de modo que sus hijas, ¿verdad?, conozcan al Señor más temprano que tarde y el Señor se glorifique en ustedes. Ronald, el Señor te hace responsable por tu familia, no para imponer, sino que para servir, para amar a tu esposa, amar a tus hijos, ¿no? Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. ¿Me acompañan a orar, por favor? Pónganse de pie, ¿sí? Mira, sin pandemia te habría tomado mis brazos, pero no puedo. Pero sí me has estado mirando fijamente, así que has escuchado todo. Muy bien, ¿no? Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde por este momento tan significativo. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Porque nos permites vivir estos momentos, porque nos permite, Señor, disfrutar de lo que Ronald y Katiuska están disfrutando, Señor, que es la conformación, la construcción de un hogar, Señor amado, donde nos das el privilegio de engendrar, Señor. Qué plan más maravilloso, Padre mío. Y te rogamos en esta ocasión que tú seas bendiciéndoles, no solo a Mariana, Señor, te presentamos su vida, Señor amado, sino que presentamos la vida del matrimonio, de la familia. Como cantábamos recién, Señor, tan maravillosamente, venga tu reino y hágase tu voluntad en este hogar, en esta familia, como en el cielo. Señor, que Mariana pueda crecer sanita, que te pueda conocer lo antes posible. Tú sabes, Señor, lo que va a hacer de su vida, las decisiones que va a tomar, a quién va a conocer. Señor, provéele lo necesario para su desarrollo, para su crecimiento. Y coloca, Señor amado, en Ronald y en Katiuska, Dios mío, esa disposición, esa sabiduría, ese dominio propio para hacer, Señor, de su familia un lugar, Señor, de protección, de afecto, de cariño, de respeto, de adoración a ti. Los encomendamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿No? Y aquí hay un presente para Mariana, ¿no? Un presente para Mariana, que es una Biblia. La primera Biblia, ¿verdad?, de Mariana. Aleluya, ¿no es cierto? Ok, Aranza, tú se lo llevas a la hermanita. Un aplauso, por favor, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bien. Hermanos míos, vamos a entrar, ¿verdad?, a la palabra del Señor. No sé si recordarán los que han venido o lo han visto por alguna plataforma, que los dos últimos domingos, es decir, desde que empezamos con los cultos presenciales, hemos abordado, ¿verdad?, y hemos examinado y hemos visto la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, como otros le llaman. Y la razón de ello fue porque, reflexionando y pensando, ¿verdad?, me acordé de la manera en que Jesús abordó con los fariseos el matrimonio, ¿no? Dado que venimos desde hace 1 año y medio en una situación absolutamente excepcional que ha generado, ¿verdad?, tanto dolor, tanta frustración, tanta confusión, tanta inestabilidad, etcétera, ¿verdad? Creí que era importante aplicar ese modelo de respuesta de Jesús cuando le hacen la pregunta los fariseos: ¿es lícito
al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, ¿no? Evidenciando el conflicto que generaban el matrimonio, el abuso, ¿verdad? La confusión, la pérdida de enfoque. Pero Jesús no entró en la discusión de lo que era el divorcio, sino que la respuesta de Jesús fue: no han leído que el que los hizo al principio. Mateo capítulo 19. ¿No? Y Jesús menciona, sin entrar en esa discusión, lo que sucedió en el principio. Los fariseos vuelven a la carga con una segunda pregunta y le dicen: pero Señor, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Y Jesús, ante la segunda pregunta, reitera una vez más: es por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Entonces dije yo: Señor, nos vamos a encontrar, estamos retomando cierta normalidad, la iglesia y la humanidad de alguna forma ha sido remecida por toda esta situación inesperada, ¿verdad?, que ha puesto en jaque hasta las economías, ¿verdad?, y los países del primer mundo, ¿no? ¿No será bueno volver al principio? Un poco la estrategia de Jesús, ¿no? Al principio no fue así. Y fue por eso que creí bueno compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el principio de la iglesia. Y estuvimos, ¿verdad?, 2 domingos detenidos en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Y nos dimos cuenta que la iglesia en ese entonces, ¿verdad?, también enfrentaba amenazas, también enfrentaba incertidumbre, tenía una prédica, un mensaje que entregar, ¿verdad? Había un concepto de comunidad tremendo, potente. El Señor añadía a los que iban siendo salvos. Después vimos que nos introducimos, ¿verdad? Me parece que fue a propósito, no sé si del capítulo 4 o 5 de hecho, pero vimos que la iglesia crecía en 3 o 4 elementos: la enseñanza o el estudio de la palabra, que los apóstoles enseñaban, ¿verdad?, la comunión, ¿verdad?, del uno con el otro, el partimiento del pan y la oración, ¿no? Y con eso ellos eran capaces de orar al Señor, no para que Dios les diera protección, no para que Dios les proveyera, sino que ellos oraban para que Dios les diera coraje, valentía para seguir predicando, a pesar de las amenazas, ¿verdad?, que ellos recibían de los gobernadores, de los religiosos y de aquellos que los perseguían. Y de alguna forma, ¿verdad?, llevamos esa reflexión a la conclusión de que tenemos que reenfocarnos y que la iglesia, ¿verdad?, tiene que seguir predicando, y que la iglesia tiene que seguir orando, y que la iglesia tiene el Espíritu Santo, y que la iglesia debe seguir viviendo la comunidad, tal como al comienzo, al principio. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Hoy día quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, otro elemento, pero a propósito de lo que Pablo, el apóstol, le recomienda a los hermanos de la iglesia de Colosas, ¿no? Una carta que le escribe a los colosenses. Porque en sus primeras líneas, el apóstol, ¿verdad?, comparte alguna exhortación y menciona, ¿verdad?, un par de elementos de cómo debiera ser la estrategia de la iglesia para permanecer fieles y perseverar en toda circunstancia, dice Pablo. Así que es un enfoque un poco distinto a los anteriores, pero que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, el mismo desafío de esos hermanos del primer siglo. Esta carta de Pablo a los hermanos de Colosas fue escrita por allá por el año 60 después de Cristo, en circunstancias en que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, en su primer encarcelamiento. Y fue, dicen los eruditos, que fue también la ocasión en que él escribió la carta a los Efesios. Es más, si ustedes leen la carta a los Efesios y Colosenses, se van a dar cuenta que es tremendamente parecidas, muy similares, ¿no? Era una iglesia que fundó Epafras, como lo vamos a leer, ¿no? No fue fundada por Pablo, y donde también habían problemas de herejías, como el gnosticismo o el judaísmo, ¿no? Pero el apóstol mayoritariamente aborda no solo esos elementos de doctrinas falsas, sino que fundamentalmente aborda el desafío de vivir el Evangelio. El desafío de vivir el Evangelio en contextos, ¿verdad?, un poco inestables, amenazantes. La iglesia, acuérdense, del primer siglo se caracterizaba por la persecución, ¿no?, que había, ¿no? Y por este judaísmo que intentaba impregnarla, ¿verdad?, de doctrina falsa. El judaísmo, por ejemplo, encontraba que el sacrificio de Jesucristo no era suficiente, ¿verdad?, y le adicionaba, ¿verdad?, a esta salvación por fe en Jesucristo, le adicionaba, ¿verdad?, algunas prácticas judías, como la circuncisión,
¿verdad? Como algunas fiestas. Y Pablo contra eso, ¿verdad? Él siempre se opuso y fue bastante categórico, ¿no? Al señalar que la salvación y el Evangelio es solo por fe, por la gracia de Dios, la fe en la sangre de Jesucristo. En fin, entonces yo quiero que me acompañen ahora a leer, le voy a pedir estamos en contacto, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón te ruego que nos ayudes a entender, a pensar, a interpretar tu palabra. Es una carta, Señor, escrita por nuestro hermano Pablo hace cientos de años atrás, 21 siglos, en un contexto tan distinto al que hoy tenemos. Pero, Señor, sabemos que tú lo inspiraste con tu Espíritu. Y sabemos que, Señor amado, tú has permitido que quedase revelada esta carta hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo. Señor amado, ha bendecido a millones de hijos tuyos, hermanos nuestros. Pero ahora somos nosotros quienes nos acercamos, Señor. Ayúdanos en humildad a poner atención. Señor amado, como siempre te lo he dicho, mi Señor, sabiendo que tú eres el Dios de propósito, tú sabías quiénes iban a ser expuestos a estas líneas, a este texto hoy día. Y sabiendo que eres un Dios de propósito, sin duda, Señor, hay algo que tú tienes que decirnos. Hay algo que tú quieres comunicarnos. Por eso yo te ruego que tu Espíritu Santo aquiete, Señor, nuestro espíritu. Dios mío, de tal manera que nuestra mente, nuestra alma esté puesto, Señor, en lo que tú quieras decirnos. Que no sea yo, ayúdame, te lo suplico. Te lo suplico, mi Señor, tu palabra dice que el corazón es engañoso y perverso, Dios Santo, y en esa convicción yo te ruego que me ayudes a hilvanar las ideas, a expresar, Señor, lo que tú quieres. Dios mío, este es un lugar especial, tu presencia está aquí, recién te adorábamos y te cantábamos, Señor, tu presencia está aquí. Señor amado, permítenos ser humildes, poner atención. Y ayúdanos que este corazón, Señor, sea un corazón blando de carne. Dios mío, te lo rogamos, Señor, de tal manera que al salir de este lugar seamos renovados, fortalecidos con lo que tú nos has entregado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos míos, como les decía, es una carta del apóstol que él escribe en condiciones un poco amenazantes, encarcelado, preso. Pero él siempre estuvo preocupado por la iglesia, era su pasión, ¿no? Y muchas veces él dijo de que no sabía si partir y estar en la presencia del Señor o quedarse a propósito de la iglesia, ¿no? Incluso él decía, para mí el estar con Cristo es muchísimo mejor, pero por causa de ustedes estoy acá. Miren, ¿no? Qué convicción. Y este hombre escribe a los hermanos de Colosa, ¿no? Y en el texto que les acabo de leer hay dos frases que cuando lo leí y lo medité, ¿verdad?, calaron mi corazón, porque de alguna forma me identifiqué, ¿verdad?, en lo que hoy día nosotros vivimos con nuestra sociedad y con nuestra cultura. Y fíjense, las frases las tengo remarcadas acá, ¿verdad?, con rojo, con negro, subrayada, con todo. Dice en el capítulo 1, versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Pareciera que hay una secuencia de pensamiento, ¿verdad?, que finalmente decanta en esa frase, para que vivan, ¿verdad?, como lo dice el texto, de manera digna del Señor, agradándole en todo. Vamos a ver un poquito qué es lo que hay antes. Pero a continuación, más en el versículo 11, aparece de nuevo esta otra frase, que también es una frase como la anterior, la que le leí, que pareciera que manifiesta evidencia, ¿verdad?, una exhortación del apóstol para vivir de una manera determinada. Y esa segunda frase, que está en el versículo 11, dice, así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Las dos frases, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. La segunda, así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Pablo les cuenta a ellos que junto con Timoteo, ¿verdad?, que aparece en el primer versículo, están orando por esta iglesia. Y están orando por esta iglesia porque Epafras, que aparece en el versículo 7, les había dicho a ellos que esta comunidad, ¿verdad?, era una comunidad especial, porque manifestaba siempre fe en Jesucristo y amor por los demás. Eso aparece, ¿verdad?, en el versículo 2, dice, o en el versículo 3, siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, ¿no? Esas dos cosas le llamaron la atención al apóstol y le escribe la carta y les dice, estamos orando por ustedes. Pero además les dice específicamente por qué están orando, ¿no? Y aquí quiero, ¿verdad?, retomar desde el versículo 9. Desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Qué hermoso eso, ¿no? Cuando los hermanos oran por nosotros. ¿Usted ha sentido en sus dificultades que hermanos oran por usted? Es algo especial, ¿no? Lo hemos experimentado, al menos yo lo he experimentado varias veces, de saber que hay otros que están atentos, concentrados, intercediendo, orando, ¿no?, involucrados con lo que uno está viviendo. Y Pablo tiene esa actitud, ¿no? Pablo tiene esa actitud, pero además de eso, fíjense, Pablo se encarga de especificar qué es lo que están pidiendo en la oración. Y ahí en el versículo 9 dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y ahí aparece la frase, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Es decir, Pablo se encarga no solo de decirles, estamos orando por ustedes, sino que además quiero que sepan que le estamos pidiendo a Dios que Él les haga conocer plenamente su voluntad con sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan. Es decir, el desafío de vivir de manera digna del Señor, honrando al Señor, agradándole en todo, tiene que ver, de acuerdo a lo que nos señala Pablo en su carta, tiene que ver con el conocer su voluntad, pero no solo con conocer su voluntad, sino que además con toda sabiduría, ¿verdad?, y con toda comprensión espiritual. En otras palabras, para vivir agradando al Señor, para vivir honrando al Señor, necesitamos conocer su voluntad. Y no solo conocerla a secas, sino que además con sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, cuando yo logro saber cuál es la voluntad de Dios,
Yo estoy a puertas, ¿verdad?, de poder agradarle, de poder honrarlo, si es que yo hago si es que yo hago obediencia en esa voluntad que logro saber cuál es. Este concepto de voluntad de Dios siempre ha sido muy manipulado, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero obedecer a Dios, pero ¿cuál será la voluntad? Y muchas veces, ¿verdad?, esa expresión aparece en momentos claves de nuestra vida, donde tenemos que tomar decisiones. La voluntad de Dios. Pero lo que dice Pablo, ¿verdad?, es que para vivir una vida que honre, una vida digna delante del Señor, que lo honre a Él y que le podamos agradar, necesariamente pasa por conocer su voluntad. El conocer la voluntad de Dios, ¿verdad?, con sabiduría, con esa comprensión espiritual, ¿verdad?, que en el fondo me obliga a entender estratégicamente esa voluntad de Dios para mi vida, me permite agradarle. Yo tengo acá un pequeño ejemplo. Los que estuvieron en el primer culto no soplen. Un ejemplo de qué significa comprender un poco más. Un señor va pasando por la vereda y hay una construcción, ¿no? Hay una construcción. Y se acerca a la construcción y le pregunta a un maestro que estaba ahí, que estaba entrando ladrillos. ¿Qué está haciendo usted?, le pregunta. Estoy entrando ladrillos, una carretilla. Había otro maestro y le hace la misma pregunta. ¿Qué está haciendo usted? Este segundo maestro responde, estoy entrando ladrillos porque estamos construyendo un edificio. Sigue este señor, ¿verdad?, y se encuentra con un tercer maestro que también estaba entrando ladrillos con carretilla. Y le pregunta, ¿qué está haciendo usted? Estoy entrando ladrillos porque estamos construyendo un edificio para un hospital. La diferencia entre el primer maestro y el tercer maestro es enorme. El primer maestro lo único que sabía que tenía que entrar ladrillos, eso lo habían dicho. El tercer maestro sabía que al entrar ladrillos era porque se construía un edificio y que ese edificio iba a ser un hospital. Por consiguiente, podemos pensar, ¿no?, positivamente, que el trabajo de ese tercer maestro tenía una dimensión distinta que la del primero. La del primero era entrar ladrillos, ¿no? Pero la del tercero, él podría sentirse partícipe o de saber que esa modesta carretilla, con esos 40, 50 ladrillos, no sé cuánto, cada vez que lo entrara, iba tras un propósito mayor, construir un hospital. Si yo estoy, ¿verdad?, en la puerta y pertenezco a una comisión o un ministerio que me piden que yo recepcione a las personas que van llegando, yo tengo varias alternativas de hacer la misma tarea. Me pidieron que recibo, saludo, entrego el boletín, le digo a la persona dónde sentarse y bien, más nada. Distinto es cuando yo asumo esa misma responsabilidad, entendiendo que las personas llegan cansadas, agobiadas, ¿no?, quebrantadas, con la necesidad de buscar al Señor, ¿verdad? Y muchas de ellas no conocen al Señor y yo logro, ¿verdad?, empatizar, ¿verdad?, contener e incorporar con una actitud distinta a esa persona a la comunidad. Hago exactamente lo mismo, pero la diferencia está en cómo yo aprecio, ¿verdad?, lo que me pidieron que yo hiciera. Sabiduría y comprensión espiritual. Puedo estar aquí adelante, ¿verdad?, tocando un teclado, un bajo o una guitarra, en fin, acústica. Y claro, como yo sé tocar y tengo experiencia, en fin, lo puedo hacer. Conozco las notas, conozco la música. Pero si yo además me doy cuenta, ¿verdad?, que es la oportunidad de adorar, de alabar, y que el canto que yo elevo al Señor, ¿verdad?, puede llegar al corazón de quien está escuchando, es evidente, ¿verdad?, que haciendo lo mismo, tocando la nota do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cumplo con lo que me pidieron. Me pidieron que grabara, grabo. Que no se demore mucho el pastor, ¿verdad?, porque tengo que ir a almorzar. Grabé. Aquí están las llaves, pastor, grabé. Pero cuando yo tengo esa sabiduría y comprensión espiritual, ¿verdad?, mi trabajo se enriquece porque me doy cuenta que estoy en manos de Dios y que estoy aportando para la extensión de su reino, de tal manera, ¿verdad?, que hay otros elementos que se hacen presentes en este acto de cumplir lo que me pidieron que hiciera. Al parecer Pablo está hablando de eso.
porque Él lo dice. Y lo dice de esta forma: desde que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna, ¿no? Agradándole en todo. Es decir, si yo toco esa guitarra, si yo recepciono en la puerta, ¿verdad? Y tengo esa mirada, esa comprensión espiritual, esa sabiduría que me da el Espíritu Santo y que se gesta y germina en mí a propósito del conocimiento que tengo con la voluntad de Dios, evidentemente lo honro y lo glorifico a Él. Y le agrado. Porque ya no es que el pastor me pidió, ¿verdad?, que grabara o que tocara o que recibiera, sino me doy cuenta, ¿verdad?, que hay un propósito y un plan, ¿verdad?, que usa mi vida, porque soy parte de la comunidad de Dios, donde yo también soy depositario del Espíritu Santo, de tal manera que lo que yo hago en obediencia a Él, ¿verdad?, bendice la vida de otros y lo glorifica a Él. Y lo glorifica a Él. ¿Por qué? Porque hay una comunión íntima con esas obras que Dios me pide que yo haga. Fíjense que Pablo se encarga de especificar, no lo deja en el aire. Y más adelante, ¿verdad?, en el versículo 10, en el punto seguido que está en el texto ahí, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y a continuación dice, punto seguido, esto implica, primero, dar fruto en toda buena obra. Segundo, crecer en el conocimiento de Dios. Y tercero, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Pablo concreta en el texto qué significa vivir, ¿verdad?, honrando al Señor, agradándole en todo, y qué significa, ¿verdad?, conocer su buena voluntad con sabiduría y con comprensión espiritual. Pablo, ¿verdad?, todo eso que de alguna manera podría quedar en el campo, ¿verdad?, de las ideas, ¿no?, de la reflexión, lo aterriza. Y lo aterriza a través de tres componentes específicos. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Dar fruto en toda buena obra, ¿no? En toda buena obra. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía en su mente este concepto de buenas obras, porque es un concepto bastante amplio, ¿no? Sin embargo, en la carta a los hermanos de Éfeso, él hace mención en el capítulo 2, versículo 10, si usted me ayuda, Efesios 2:10, quiero leérselos. Dice el texto, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, son buenas obras, no las que nosotros creemos que son buenas obras, sino que están vinculadas a obras que de antemano preparó Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Y lo dice el versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios, fuimos creados por Dios, nacimos de Dios. Y Él puso de su espíritu, ¿verdad?, en nuestro corazón. No somos ajenos, no somos bastardos, no somos extranjeros, no somos extraños. De tal manera, ¿verdad?, que esta creación de Dios nos hace tener una intimidad y una comunión con Él hasta tal punto, ¿verdad?, que las obras que Él preparó de antemano es para que nosotros mismos, sus hijos, las ejecutemos. Por consiguiente, cuando Pablo le está diciendo a los hermanos, ¿verdad?, ahí en el capítulo 1 de Colosenses, ¿no?, dar fruto en toda buena obra, ¿verdad?, en el pensamiento paulino está vinculado, ¿verdad?, a estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como conversábamos con los hermanos, ¿verdad?, en la mañana, obras que están ahí, ¿no?, pero que muchas veces nosotros las obviamos y no las hacemos. Estamos dispuestos, ¿verdad?, a ir al otro extremo del mundo, a hacer misiones, pero nos cuesta restaurar una relación con nuestra familia, con nuestro padre y con nuestra madre, ¿verdad?, o con nuestros hermanos, con nuestra familia.
familia. Tenemos algo en nuestro corazón, ¿verdad? Que muchas veces entendemos y sabemos que hay algo que debemos hacer, pero que no hacemos porque nos incomoda, porque afecta nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro amor propio. Hay un pasaje en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que retrata un poco esto. Cuando Jesús enseña la relación entre el cristiano y la ley. Y él toma 6 ejemplos, ¿verdad?, de mandamientos del Antiguo Testamento y dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que maldiga, que se enoje, que insulte a su hermano, ya es culpable de juicio. Así que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que hay alguien que tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Obras. Más importante que la adoración y que esa ofrenda era la reconciliación con su hermano. Obras. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso debe hacernos reflexionar, porque nos lleva al campo de la obediencia. Hay aspectos a veces en nuestra alma, en nuestra vida, que sabemos que tenemos que arreglar, que sabemos que tenemos que confesar, que sabemos que tenemos que cambiar, que sabemos, ¿verdad?, que tenemos que dejar de lado. Pero nos resulta más fácil, ¿verdad?, lo externo, nos resulta más fácil lo que es más impersonal, que asumir, ¿verdad?, en lo profundo de nuestra alma, esas obras que sin duda van a agradar a Dios. Porque en esa elección de Jesús, ¿verdad?, Él está valorando profundamente la reconciliación con el hermano, más que la ofrenda. Por eso, ¿verdad?, que el consejo y la exhortación de Pablo es tremendo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Y ese conocimiento, ¿verdad?, de esas obras están vinculadas al conocimiento de la voluntad de Dios, están vinculadas a la sabiduría y a la comprensión espiritual, están vinculados definitivamente a conocer su palabra. No es la expresión espontánea, ¿verdad?, de mi vida, de mi alma, en lo que yo creo se debe hacer. Y eso me obliga a mirar, ¿verdad?, mi vida para obedecer a Dios. Y en ese acto de obediencia, en ese acto de restauración, en ese acto de humildad, cuando perdono, cuando pido perdón, cuando busco la reconciliación, cuando le presto atención a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad?, cuando logro entender este llamado que Dios hace a mi vida, por sobre, ¿verdad?, alguna iniciativa que yo tenga, ¿verdad?, de ir a África o de ir a Asia, en fin, no digo que eso no sea bueno, yo quiero que me entienda la ironía. Hay cosas que resultan más fáciles, hay otras que son más difíciles. Pero muchas veces cojeamos en nuestra vida espiritual y en este desafío de agradar a Dios, porque esas buenas obras que son evidentes y que Dios, ¿verdad?, nos coloca delante, no las hacemos. Y las esquivamos de una forma u otra. Pero fíjense la incidencia que tienen en nuestro testimonio y en nuestra relación con Dios. ¿Por qué tiene incidencia? Porque nos permiten vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. Lo segundo que menciona Pablo, ¿verdad?, es no solo el fruto de toda buena obra, sino que crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, la relación con Dios va más allá de un concepto, va más allá de una intuición, va más allá, ¿verdad?, de un pensamiento, sino que conozco. Dios es relacional, es una persona. Por consiguiente, ¿verdad?, Él no se satisface con esa oración, con ese rezo, ¿verdad?, que hacemos una vez a la semana. La Biblia dice que su espíritu nos desea y nos anhela celosamente, de tal manera que lo que Dios quiere es una relación de vida contigo. No en ese ámbito, ¿verdad?, medio religioso, espiritual, sino que una relación de vida. El conocimiento de Él. Tenemos el caso del patriarca Job. ¿Usted se acuerda de Job? Era un hombre íntegro. El capítulo 1, ¿verdad?, del libro de Job lo recrea, lo tipifica, ¿no? Dice un hombre íntegro. Él hacía ofrendas, sacrificios por sus hijos que no tenían muy buen testimonio. Y Dios conocía el corazón de Job. Incluso, ¿verdad?, lo conocía tanto que le dio la oportunidad al diablo
¿verdad?, que no conocía a Job, no lo conocía, para que él lo tocara. Y usted conoce el sufrimiento de Job. Había una relación con Job. Sin embargo, a propósito de la prueba, la conclusión de Job, que usted puede encontrar al final del libro, es: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, el sufrimiento, ¿verdad?, y lo que él vive, lo que él experimenta, le permitió conocer a un Dios que no conocía. Había oído hablar de ti, conocía de ti, me habían dicho algo de ti, pero ahora te conozco. Esa es la meta, ese es el desafío. Conocer a Dios. La Biblia, ¿verdad?, es el documento que Él permitió quedase revelado hasta nuestro tiempo, donde se nos muestra el carácter de Dios. No solo el Dios de la gracia, no solo el Dios de la misericordia, no solo el Dios del amor, sino que también el Dios de la disciplina, el Dios del castigo, el Dios de la ira, el Dios de la justicia. Y Él revela su palabra precisamente porque anhela, ¿no?, una relación con nosotros. Si no le conocemos, ¿verdad?, si no le conocemos, nuestro amor por Él es imperfecto, porque no podemos amar lo que no conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Una relación de pareja, un matrimonio, ¿verdad?, va incrementando su amor, va incrementando su intimidad en la medida que más se van conociendo. Y una relación de pareja, un matrimonio, ¿verdad?, intenciona el conocerse, busca espacio, reflexiona, conversa, tiene una intimidad. Dios no es un concepto, Dios no es una definición, es una persona. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo tercero que menciona Pablo, ¿verdad?, no solo estas obras o estos frutos en toda buena obra, no solo el crecer en el conocimiento de Dios, sino que el versículo 11 dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Ser fortalecido. Obviamente, a propósito del conocimiento que logro tener con Dios, me voy dando cuenta, ¿verdad?, que este Dios ha hecho y está haciendo una obra en mí. Y que, por ejemplo, ¿verdad?, Él me ha dado de su Espíritu Santo que yo recibo por fe. Y eso le imprime, ¿verdad?, a mi vida poder. De tal manera, ¿verdad?, que me permite enfrentar la contingencia, me permite enfrentar las circunstancias, porque estoy, ¿verdad?, tras las obras que Él preparó de antemano para que yo las ejecute. Porque lo he conocido más, porque me ha hecho ser más sensible, ¿verdad?, a su voz. Mientras yo más conozco, ¿verdad?, a mi esposa, yo más sé lo que no le gusta o lo que le gusta. Esa intimidad, ¿verdad?, me entrega a mí esas áreas, como yo también le entrego las mías a ella. Pero yo ahora conozco a Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, yo sé lo que le agrada. De tal manera que construyo mi vida en obediencia a esas obras, en el conocimiento que tengo de Él, en la certeza del poder que depositó en mí por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y es tan impactante eso, fíjense, es tan impactante eso, que mi vida comienza a honrarlo y mi vida comienza a ser agradable para Él. Y tiene un sentido, pero aún más, fíjense lo que dice Colosenses 1. Después que Pablo ha planteado estos tres aspectos, el fruto en toda buena obra, el conocimiento de Dios y los fortalecidos, ¿verdad?, con su glorioso poder, en el versículo 11 hay un punto seguido y dice: así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Es decir, no solo mi vida estructurada de esa manera honra y glorifica a Dios y le agrada a Dios, sino que además, fíjense qué interesante, esa experiencia le imprime a mi vida, ¿verdad?, tal poder que me permite perseverar con paciencia en toda situación. No ando, ¿verdad?, como veleta que sacude el viento, de repente bien, de repente mal, de repente agradecido, de repente enojado, de repente, sino que puedo vivir una vida absolutamente perseverante. De hecho, yo le puse al sermón: desafiados a no renunciar. Me permite no claudicar, me permite permanecer, me permite confiar
con paciencia en toda, fíjense lo que dice el texto, en toda situación. Así sea que me esté yendo mal, o así sea que me esté yendo bien, puedo permanecer. Como hay una conexión, como hay una obediencia, ¿verdad?, a esas obras que Él preparó de antemano, como hay un conocimiento de Dios, como hay una intimidad en mi relación, ¿verdad? No solo yo lo honro con mi vida, no solo, ¿verdad?, yo le agrado con mi vida, sino que además eso provoca en mí el efecto contrario, me reditúa, ¿verdad?, el poder vivir, como lo dice el texto, el poder vivir perseverando, con paciencia, en toda situación. Y fíjense lo que dice después, además dando gracias con alegría al Padre. Es decir, no es una condición, ¿verdad?, que se conforma o que de alguna manera, ¿verdad?, se arrincona y se determina por lo que está sucediendo, sino que además hay una actitud de gratitud. Actitud de gratitud. Lo dice, ¿no? Actitud de gratitud y de alegría en toda situación. Fíjense que les quiero leer un pasaje de otra carta del apóstol Pablo que él escribe a los hermanos en Filipos, ¿no? En el capítulo 4, versículo 10 en adelante, que tiene que ver con este concepto de en cualquier circunstancia, en toda situación, que es un poco el desafío que todos los días tenemos, ¿no? Que muchas veces nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios, nuestra manera de estructurar nuestra vida en torno al Evangelio depende de cómo estemos viviendo la vida, depende de la contingencia. Cuando se interpone, ¿verdad?, una crisis matrimonial, cuando se interpone, no, la cesantía, cuando se interpone, ¿verdad?, tal vez la enfermedad y sobre todo la enfermedad catastrófica, nos afecta. 1 año y medio de pandemia nos afecta. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, en la misma dirección de lo que él le escribe a Colosas. Me alegro muchísimo en el Señor, estoy leyendo Filipenses 4, versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocemos esa expresión, conocemos esa frase, la hemos leído, la hemos compartido, nos la han enviado. Pero fíjense de dónde surge. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece surge de lo que anteriormente ha dicho el apóstol Pablo. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. A tener de sobra como a pasar escasez. En la riqueza o en la pobreza, en la abundancia, ¿verdad? En cada circunstancia he aprendido a vivir. Y yo puedo declarar que todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Porque lo que viva no me condiciona mi relación, mi intimidad con Cristo. No porque pase hambre, así lo está diciendo, ¿eh? No porque pase hambre, no porque pase frío, no porque esté enfermo, ¿verdad? Yo voy a despreciar y a rechazar lo que tengo en Cristo. Pablo decía también en Filipenses anteriormente, lo he perdido todo con tal de conocer, ¿verdad? Y encontrar a Cristo. Ese es el sentido de la carta que le escribe a los hermanos en Colosas. Es decir, cuando tú agradas a Dios al obedecer su voluntad, cuando tú le conoces en la intimidad que tú cada día dispensas para con Él, cuando tú logras entender que hay poder de Él en tu vida a través del Espíritu Santo, y esto que suena tal vez muy teológico, muy espiritual, se traduce finalmente en cosas concretas en tu vida, como por ejemplo enfrentar cualquier circunstancia y permanecer. Y más encima, no solo soportar cualquier circunstancia y permanecer, sino que además con alegría, dice Pablo, y con gratitud. Con alegría y con gratitud. ¿Y qué es lo que es eso? El Evangelio. ¿Qué es lo que es eso? Es Cristo. Todo lo puedo en Cristo.
que me fortalece. El todo lo puedo incluye la frustración, incluye la rabia, incluye la preocupación, incluye la tristeza. Eso también está dentro del concepto de todo. Todo lo puedo. No es solamente una mirada, ¿verdad?, material. Por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo dice ahí en Filipenses: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Y a los hermanos de Colosa: así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Una estrategia de vida, un desafío a vivir, ¿verdad?, la realidad del Evangelio en nosotros, de salir de la medianía de la tabla y de enfrentar cualquier situación. Hermanos míos, la vida en el planeta se está haciendo cada vez más difícil y seguirá siendo cada vez más difícil. Pero tenemos que tener conciencia de quiénes somos y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esta palabra tiene que ver con eso, porque la iglesia sigue viva y sigue dando testimonio. Nos horrorizamos hoy día con muchas cosas que pasan en otros lados. Hay algunas que se están acercando, por ejemplo, el calentamiento global, la gran sequía. Pero los tiempos, de acuerdo a las profecías de la Biblia, ¿verdad?, incluso las mismas enseñanzas de Jesús, es que esto va de mal en peor. Y que pronto vendrá Cristo a buscarnos. Amén. Amén, sí, Juanito, amén. Y que vamos a estar en la eternidad con Él. Pero de aquí a que ocurra eso, ¿verdad?, hay un desafío de vivir agradándole en todo. De vivir honrándolo en todo. De vivir con perseverancia, sin claudicar, en toda circunstancia, con alegría y con gratitud. Aleluya. Y esto no es el esfuerzo mío, humano, ¿no?, sino que es el Evangelio de Cristo en nosotros. El Evangelio de Cristo que se materializa, que se concreta, ese Evangelio, ¿verdad?, que engendra algo nuevo en mí, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo matrimonio, una nueva familia, porque Él se hace presente. Tengamos un momento de oración, hermano. Vamos a ir concluyendo, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Yo te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nosotros. Dios mío, tú nos conoces perfectamente, Señor. Tú sabes dónde están nuestros temores, nuestras vergüenzas, nuestra ansiedad, Señor. Pero te damos gracias por esta esperanza maravillosa, Señor, de lo que es el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a intencionar nuestra vida para conocerte más, para entender, Señor, estos frutos, estas obras que tú has preparado, Señor, y que a veces o no la conocemos, Señor, o las evitamos. Perdónanos, Señor, porque a veces externamente estamos dispuestos a tantas cosas, pero otras que son más íntimas nos cuesta. Nos cuesta perdonar, Señor. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta sujetarnos el uno al otro, Señor. Nos cuesta, Señor, vivir la humildad y la sencillez. Nos cuesta, Señor, fijar nuestros ojos en ti, Señor, porque estamos pendientes del otro y compararnos. Nos cuesta, Señor, servirte, porque muchas veces buscamos, Señor, la gratitud, la honra, el reconocimiento. Nos cuesta, Señor, porque estamos acostumbrados a una vida, Señor, confortable, donde todas las respuestas están, donde nada nos inquieta, Señor.
nos cuesta, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta tarde a ser conscientes de este llamado que tú nos haces, de examinar nuestra vida, Señor, de perseverar con paciencia y en el poder de Cristo en nosotros, Señor, saber enfrentar cada circunstancia, por más difícil que sea, con alegría y con gratitud. Te amamos, Señor, eres maravilloso, eres santo, eres justo, eres bueno, eres eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu nombre, Padre. Aquí estamos necesitados de ti, Padre Santo. Ayúdanos a permanecer fieles para tu gloria y tu honra. Que los dichos de nuestra boca, Señor, y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el culto. Le queremos pedir a los hermanos de la ofrenda que por favor se pongan de pie para retirarla. Y vamos a seguir con la canción. Esta canción dice que la gracia de Dios es algo increíble, algo eterno para todos, algo incomparable. Así que si tú crees eso, por favor ponte de pie y canta con nosotros esta canción. Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, con cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Y sé que no es justo que tú me amas. Oh, oh. Dime como mal, como un niño, inocente y sin prejuicios, y volver a soñar contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma y aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 oh.
incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo, que no merezco nada, por eso se llama gracia, y sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Amén. Vamos a seguir con otra canción, con una más movida, así para que se motiven y nos vayamos motivados para la casa ya. Así que, amén. Bueno, como dijo Gao, nos vamos a venir más felices para la casa, más contentos. Hoy día todos somos jóvenes, en esta iglesia todos los que estamos acá, todos somos jóvenes, así que ¿dónde está la iglesia de Chicureo? Así que vamos, vamos, con ánimo, 1, 2, 3 y... ¡Palmas! Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, si en la entierro te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres
Vamos a despedirnos ahora con una oración. Señor, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, Señor. Otro día en que nos podemos reunir en tu casa, Señor, todos juntos como hermanos. Te damos gracias por todos los que vinieron. Te damos gracias también por los que no pudieron venir, Señor, y que están en sus casas viéndonos. Los que no pudieron tampoco vernos, Señor, tú les darás la oportunidad, Señor, de algún día estar acá con nosotros, poder presenciarte, Señor, poder presenciar tu culto, Señor, acá en tu casa, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos que bendigas a cada una de las personas que está acá presentes, Señor, y en su casa, Señor, para que tengan un buen y bendecido día. En el nombre de Jesús, amén. Les pedimos ahora que salgan ordenadamente desde el fondo, en una línea, en una fila, hasta afuera, ahí por donde salía. Por favor. Muchas gracias.